de vigilancia firme en la fe que nace. Doctrina sagrada en voces que claman, Vigil Fidei nunca se apaga. Cruces de acero en la tempestad, guardamos el fuego en la oscuridad. Escudo de verdad en manos callosas, Vigil Fidei con armas gloriosas. Y tu fuerte rompe el silencio, Vigil Fidei luz del tiempo. Contra el caos, contra el miedo, Vigil Fidei guardián eterno. En el canal del hermano Santiago Alarcón sucede algo muy interesante. Aquí lo tengo. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tenía por aquí y ahora no lo encuentro. Vamos a ver si lo... Permítame. Déjame eliminar esto, o eliminar esto otro, o eliminar esto. No pongo lo demás que dijo el señor Néstor Díaz con respecto a eso de la cabeza, porque de verdad que... Pero el que quiera escucharlo, vayan al canal de la hermana Cruz, que ahí lo tiene parte, ¿bien? Vamos a ver dónde está. Aquí está. Esto sucedió en el canal de Santiago Alarcón, donde un hermano subió, y esto posiblemente es lo que esté ocurriendo. Están dando anuncios. Esto es lo que posiblemente esté ocurriendo con estos hermanos protestantes. Escuchemos parte. Intensidad y medida. No, pero pará. Yo no te estoy hablando de intensidad de medida. La única distinción que te estoy haciendo es pecado de muerte y pecado que no es de muerte, independientemente de qué clase de pecado sea. Bien, vos y yo reconocemos que a diario pecamos en pecado que no es de muerte. Voluntario que no es de muerte, sí. Bien, bien, buenísimo. Pero pecamos, somos pecadores. ¿Cómo hacen? En Puerto Rico ponen un coquín. Es un silencio largo. Perdón, pero esto es un silencio largo. ¿Ok? Esto es un silencio larguísimo. ¿Bien? Tienes que tener mucho cuidado con eso. Pero pará, ¿qué es el que peca? Es un pecador. Si vos y yo pecamos, somos pecadores. No creo que la Biblia dice en algún lugar que nosotros los cristianos somos pecadores. Si no me equivoco, una de las epístolas de San Juan dice que aquel que afirma que no tiene pecado... El pecado involuntario está cubierto por el sacrificio redentor. Un pecador es aquel que tiene la capacidad de pecar. Un pecador es aquel que tiene la capacidad de pecar. Todos nosotros somos pecadores porque tenemos la capacidad de pecar. Tenemos la inclinación a pecar, lo que se llama concupiscencia. Muy bien. Y hay veces que nuestra propia concupiscencia nos podemos arrastrar por ella, y si le damos permiso a esa concupiscencia, se convierte en un pecado mortal. Hay veces que por nuestra propia concupiscencia inocentemente pecamos. ¿Cómo quieres pecado? Porque nuestra concupiscencia nos va a inclinar a pecar. Aunque ya nuestra culpa del pecado original es perdonada, no quita que el resultado de lo que causó el pecado original se haya eliminado, que es la concupiscencia. Este es el problema que tiene el protestante. El protestante normalmente confunde el pecado original con concupiscencia, con la inclinación a pecar. El católico no hace distinción. El católico hace distinción. Está el pecado original, que es la culpa, esa mancha del pecado original es perdonada, es borrada, bien, por el bautismo, pero lo que es la inclinación a pecar, como dices, creo que es Santiago, si no me acuerdo, Santiago 5, esa
inclinación a pecar que se llama concupiscencia, la tenemos. Muy bien, la vamos a tener. Y la seguiremos teniendo hasta nuestra muerte. Bien. De Jesucristo. Ahora, lo que sucede es que cuando tú pecas involuntariamente, sea por ignorancia o por cualquier otra razón o negligencia, entonces Cristo te castiga, pero ese castigo Está no bien, es un yo te castigo. entiendo. Es muy interesante. Hay protestantes que dicen que no castiga. Pero Cristo te castiga tanto por el involuntario como por el que tú haces. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo. Voy a poner el ejemplo de un pecado voluntario. ¿Muy bien? O sea, para que Orlando pudiera hacer el análisis gramatical del griego. Voces de demonios que grabaron en un celular o algo y lo ponían ahí, porque todo el mundo escuchó eso. Eso es un pecado voluntario. Bien, puedo poner otro ejemplo más de un pecado voluntario. Vamos a ver. Pecado voluntario. Pecado voluntario. Autoerotizantes. En palabras de Bonhoeffer, yo las diría de una forma mucho más clara. Son masturbatorias, son personas que se masturban la cabeza para eyacular pensamientos. Y por favor. Estos son pecados voluntarios. Para la Biblia es un pecado mortal. Para el protestante no le da lo mismo, porque ellos dicen que no pecan, aparentemente, especialmente el calvinista. Pero está claro para todos aquellos que están viendo este video y que lo van a ver diferido cuando lo recorte, este pedazo, que todos somos pecadores. Muy bien. Así que no hay excusa. Todos somos pecadores. La Iglesia Católica, digamos, somos pecadores en vista para la salvación, para no serlo. Muy bien. No, pero vamos paso a paso, porque si no reconocemos lo más básico, no podemos afrontar lo que es más complejo. La pregunta es la siguiente. Los dos estamos de acuerdo en que hay pecado que no es de muerte y pecado que es de muerte. Los dos estamos de acuerdo que Cristo murió por nuestros pecados. Bien. Amén. Fantástico. Ahora, los dos somos y nos reconocemos pecadores, ¿verdad? Claro. Bien. No. Oye. Pero es como que ¿tenés miedo de reconocerte como pecador? No es tan sencillo como tú lo quieres poner. Pero a ver, si vos cometés, si vos cometés pecados que no son de muerte durante el día, en las actividades diarias que vivís todos los días, y sos pecador, hermano. Está bien, no cometés pecado de muerte. No, yo no te estoy diciendo que cometas pecado de muerte. Yo no te estoy diciendo que tu pecado es enfrentar a Dios. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de pecados menos graves. ¿Está bien? De pecados que no son de muerte. Vos y yo los cometemos, por ende somos pecadores. Somos santos. Eso es lo que la Biblia. Aquí entra lo que yo había indicado anteriormente. En la Biblia, la palabra santo tiene dos connotaciones. Separado para Dios, como también perfectos. Pero la Biblia no nos dice que somos plenamente perfectos, sino que en la justificación inicial nos hace perfectos. Y estamos para esa perfección. Es lo que dice el mismo Pablo, donde dice, mira, solo dice, Filipenses 3, miren, aquí está el texto, voy a abrir, dice, no, aquí está hablando Pablo cuando estaba preso, ¿sí? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ni el mismo Pablo se llamaba que era perfecto. Ni el mismo Pablo se decía que era perfecto. Es la santidad plena. Somos separados para Dios. Claro que sí. Pero eso no quita que seamos pecadores, que tengamos la condición para pecar. Eso significa pecador. ¿Bien? Que tenemos esa capacidad de pecar. Calificativo Claro. cristiano en la Biblia. Somos santos. Sí, sí, somos apartados por Dios. No, tú tienes que entender que pecado se define en las Sagradas Escrituras como transgresión en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Sí, es Cristo cierto. vino y pagó por nuestros pecados pasados. Así es. Ahora nosotros tenemos un nuevo dueño, ahora somos de Cristo. Mira lo que dice. Sí, pero puedes seguir transgrediendo la ley. Voy a poner un ejemplo de cómo se puede transgredir la ley de Dios, la nueva ley. Cuando tú dices, por ejemplo, que podemos orar directamente a Cristo y no necesitamos los intercedores. Estás transgrediendo la ley de Dios. ¿Por qué razón, Mónico? Porque el amor predomina. La ley de Dios es el amor. Y por el amor es que nosotros oramos por los demás, intercedemos. Y el amor es Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. ¿Está viendo? ¿Bien? Dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Alguien en el chat, gracias, no sé quién me lo puso ahí en el chat, yo no lo recordaba. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 en adelante. Dice el apóstol Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar. Fíjate que dice, si nos decimos que no tenemos pecado, nos mentimos a nosotros y hacemos mentiroso a Dios. Porque es que pecador significa la capacidad de pecar. Tenemos pecado. El problema de algunos protestantes es que creen que hay una disyuntiva entre la carne y el alma. O sea, hay una separación entre la carne y el alma, que es lo espiritual. Y no sé qué es lo que le pasa a la mente, porque ellos dicen, no, es que la carne nos inclina a pecar. Es la carne la que peca. Nuestra alma no. Oye, el pecado que tú haces afecta al alma. Eso lo dicen muchos textos bíblicos. El pecado que tú hagas afecta a tu alma. Esa comunicación que tienes con Dios lo afecta, esa santidad. Sí, es sencillo. Por eso es que a mí me encanta la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, a través de la gracia santificante que Dios da por los sacramentos, nos permite en un constante santificación siendo pecador. Nos dice, ustedes están haciendo esto para transformarse, para tener una transformación, para ser verdaderamente justo, verdaderamente santo. El protestante no lo cree así. El protestante cree que es solamente una declaración. Meramente una declaración. No hay una transformación dentro de la persona. Digan lo que digan, pero así lo que creen. Por eso es que es bien difícil enseñarle esto. Limpiarnos de toda maldad. Entonces, fíjate lo que dice el apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Pero nosotros confesamos nuestro pecado. Está bien. Entonces no hay necesidad de un purgatorio. No, bueno, pero para. No, espérate. En el purgatorio, vuelvo y repito, el problema del protestante es que no reparan el daño cometido. Por ejemplo, yo evidencié como Carlos Veloz llama demonio a niños. ¿Cuál es el deber de reparación que tiene que hacer para que verdaderamente sea perdonado su pecado? ¿Confesar el pecado a Dios nada más? No, tú tienes que reparar el daño también. ¿Cómo? Simple. Haz un video, pide disculpas a Hugo Delgado y reparaste el daño. Está el texto más claro, está el pasaje de la metáfora, lo que es la metáfora del deudor. ¿Se acuerdan de esa parábola? La parábola del deudor.
Mira. Ok. Miren, miren qué interesante. Vamos a colocar aquí. Dice, parábola del deudor, Mateo 18, 21 al 35. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? Y qué interesante, ve que tú puedes pecar no solamente contra Dios, sino contra el prójimo, contra el hermano. 7 veces. Jesús le responde, no 7 veces, sino 70 veces 7. Esto lo que significa es interminable. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Carlos Veloz, Néstor Díaz, aquí estamos incluidos tú y yo, todos. Antes de ser de Cristo, antes de creer en Cristo, aquí estábamos aquí metidos. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Bien, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima. Dios sintió mucha lástima por nosotros y lo liberó y le perdonó la deuda. Dios nos perdonó las deudas en Cristo Jesús. Ustedes están cansados de decir eso. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. ¿Ven? Cuando tú creíste en Cristo, saliste y comenzaste a hacer videitos por ahí. Y como el catolicismo es mi enemigo, comienzo yo a hacer epítetos, a poner sobrenombres, un montón de cosas. ¿Bien? Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Como dije, yo odio el catolicismo. Yo tengo que hacer que ellos paguen todo lo que han hecho, lo que han atacado mi doctrina, según el protestante. Tengo que hacer lo que pague todo. Okay, vamos a ver qué contesta él. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre, al que había perdonado, y le dijo, siervo malvado, Néstor Díaz, Carlos Veloz Pacheco, este título, por más que ustedes se pongan en su mente que eres un siervo fiel, Dios le está diciendo que eres malo. Siervo malvado, siervo malvado, siervo malvado. Te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturara hasta que pagara la deuda. Aquí no está hablando de condenación. Fíjate que no está hablando de condenación. El problema que sucedió es que no perdonó. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tú todavía no has hecho esto. No has retribuido. No has retribuido. No has reparado. Esto que está pidiendo Dios es una reparación. ¿Cuál era el deber del deudor? Que le perdonara al otro. Que le perdonara, pero no lo hizo. No reparó el daño. No quiso reparar el daño. Lo metió preso y ya. Esto es el problema del protestante, que no entienden esto. Y esto es lo que sucede en el purgatorio. Ahora, vayamos paso a paso. Todavía no llegamos al caso del purgatorio.
reconocer que somos pecadores y nos falta un montón para llegar al caso del purgatorio. Lo que primero tenemos que reconocer vos y yo en ese pasaje. En ese pasaje lo que se dice es, la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, te dice, loco, somos pecadores, todos tenemos pecado. Está bien, Dios perdona ese pecado. Nadie está diciendo que Dios no te va a perdonar ese pecado. Dios te perdona. Perdón, está mutilando el versículo bíblico. A ver, ¿por El qué? versículo dice que si decimos que no tenemos pecado, pero también dice si confesamos nuestro pecado. Sí, claro. Eso es algo que tú y yo hacemos a Pero diario. no lo estoy mutilando al versículo. No lo estoy, porque yo acabé de decirte. Eso no indica que, eso no quita que tengas la capacidad de pecar. Tienes la capacidad de pecar. Eso se llama ser pecador. Tiene la capacidad de transgredir la ley de Dios. Y yo he presentado aquí, hermanos, como lo han hecho. Pero ellos dicen que son salvos. Según la posición calvinista, ninguno de estos son salvos. Según la posición católica, nosotros decimos que ellos en estos momentos están en perturbación, están perturbados. Tienen que arrepentirse, pero para arrepentirse tienen que reparar el daño también. Pedir perdón, pagar las ofensas que hacen. Que el texto dice que todos tenemos pecado, pero que Dios también nos perdona esos pecados. Nadie está diciendo que Dios no te va a perdonar el pecado. Claro, Dios te perdona el pecado, pero ¿somos pecadores o no somos pecadores? Somos santos. ¿Pero tenés pecado? Pará, ¿vos tenés pecado o no tenés pecado? Sí, yo tengo un cuerpo pecaminoso. Cuando el No, no es. Nosotros somos santos pecadores. Santos pecadores. Yo tengo un cuerpo pecaminoso como diciendo, yo soy distinto al cuerpo y la verdad que el cuerpo es malo, pero yo soy un tipo bueno. Cuando Esa dualidad no es cristiana. uno dice yo no tengo pecado, yo tengo que reconocer que tengo un cuerpo de carne propenso al pecado. Eso es algo que yo tengo. Vos sos pecador, no es tu cuerpo. Exacto. El pecador no es la carne, es la persona. La persona incluye alma, cuerpo, mente, todo. Eso es la persona. Por tanto, hacer una dicotomía de tu carne con respecto a tu alma no es correcto. Pero Mónico, la Biblia dice que nosotros tenemos una pelea constante. Exacto, pero es una pelea constante. Tenemos que pelear contra esa carne. Pero la carne no tiene personalidad. Cuando dice es una metáfora indicando pelear contra esa concupiscencia. ¿Cómo lo hacemos? Agarrándonos de la gracia de Dios, de esa gracia santificante que lo vamos a hacer a través de la confesión, a través de los mandamientos de Dios, por medio de la misma fe. Claro, porque la fe tiene que estar incluida, no puede estar separado de la obediencia. Bien, ambas van juntas, por eso nosotros creemos que es por medio de la fe viva, no por sola fe, sino por medio de la fe viva, que es fe y obra, obediencia. Porque es que la santificación tiene que ser necesaria para esa justificación final. El calvinista no. Y parece que algunos protestantes tampoco lo consideran. Cuerpo pecador, vos sos pecador. Porque si no es como que vos te disasociás. Sí, Lo que pasa es que si no vos te disasociás del cuerpo. Es como que vos le echás la culpa a tu cuerpo diciendo, mirá que el frágil es él, es culpa del cuerpo, no es culpa mía, es culpa del cuerpo. No, sos vos el pecador. ¿Puede el Espíritu Santo morar en un pecador? Yo creo que sí. Arrepentido, sí. Esto es algo que yo no entiendo. O sea, tú tienes tu concupiscencia, tu carne tiene que ir a la sepultura. Tienes tu concupiscencia. Eso es lo que de verdad que no entiendo. O sea, tienes la inclinación para pecar. Eres un pecador. Eres pecador. Te gusta o no te gusta, eres un pecador. Santo, sí, pero eres pecador. Tienes esa inclinación para pecar. Porque hacemos la distinción, recordá lo siguiente, hay una distinción entre lo que es pecado de muerte o lo que es pecado que no es de muerte. Entonces ahí tú estás, ahí entonces. Pero todo lo que yo te vine diciendo fue de pecado que no es de muerte. Tienes que tener cuidado con eso, decir yo soy un pecador es una justificación para vivir alegremente. No, bueno, eso. No, al contrario. El que se reconoce como pecador no vive como pecador. Si tú te reconoces como pecador, te pasas todo el día arrepintiéndote porque te sientes, o sea, eres nada. Sin la gracia de Dios eres nada. Es que yo no entiendo.
esa mentalidad de estos protestantes, de verdad. O sea, si tú eres un pecador, miren, esto es lo hermoso de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos dice que mientras estamos en gracia de Dios y vamos viviendo en santidad, bien, vivimos en santidad, somos amigos de Dios. En el momento en que caemos en un pecado mortal, que podemos caer todos en un pecado mortal, y aquí yo evidencié cómo cayeron en un pecado mortal tres individuos han caído en un pecado mortal, pecado que puede arrastrar a la muerte, el calumniar al prójimo, el levantar falsas calumnias, el mentir y todas estas cuestiones, todo junto, eso es un pecado mortal, todo junto. ¿Bien? Lo están haciendo consciente. Consciente, no inconsciente, consciente. ¿Bien? Cuando tú estás consciente de ese pecado, tú estás perdiendo la gracia santificante. Bien, lo dice San Agustín, lo dice todo. Vas perdiendo la gracia santificante. Y esa gracia santificante tiene que ser renovada. ¿Cómo lo vas a renovar? Purificándote otra vez. ¿Cómo te vas a purificar? Reparando el daño después de una buena confesión. Confiesas tu pecado, se perdona tus culpas, bien, pero tienes que reparar el daño. Por eso es que la reparación de daño, que es la pena, se conoce también como santificación, porque duele. ¿Quién de aquí se pararía frente a una persona y le pediría perdón por algo que tú hiciste mal y reconoce que lo hiciste mal? Total de que puedes llevarte hasta una buena paliza. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Por eso es que la iglesia primitiva hacía las confesiones públicas delante de un obispo. El obispo es el que confería el perdón, pero tiene que ser pública. Por eso es que se disminuyó, porque había muchos problemas con eso. Muy bien. Pero hoy en día hacemos confesión pública. ¿Lo sabían, hermanos? La confesión pública todavía sigue. ¿Dónde lo hacemos? En la iglesia. Yo confieso ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Estás reconociendo que eres un pecador. Lo reconoces, y al reconocerlo no te elevas, no te llega la soberbia. Al contrario, te rebajas ante aquel que te ha salvado. Por eso es que Juan te dice que el que niega que no tenemos pecado, nos mentimos nosotros y hacemos mentiroso a Dios. Así de sencillo. Eso para vos, para mí no. Cuidado. No, para mí no. El texto lo que dice, si decimos que no tenemos pecado, es como alguien que dice, yo soy perfecto, yo no tengo pecado. ¿Vos sos pecador? Yo no soy perfecto. Pero no. Eso es pecador. Ahorita dijo que era perfecto. Ahora dice que no es perfecto. Entonces está buscando la perfección. Quiere llegar a la perfección. Ahora cuadra lo que dice Pablo. Ahora sí cuadra lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo en Filipenses 3:12. Ahora sí cuadra con la doctrina. Pero miren qué sucede después. Te pregunté si sos perfecto. Oye, pero yo no te estoy preguntando si sos perfecto. Está bien, yo no te estoy diciendo eso. No vivo en Pero es que el adulterio, por dar un ejemplo, el adulterio es pecado de muerte. Y yo no estoy hablando de si tenés pecado de muerte. Yo te estoy hablando del pecado que no es de muerte. Los pecados que son de menos gravedad. De los que no son de muerte. ¿Vos sos pecador, sí o no? Te voy a admitir que soy pecador si me encuentra un versículo de la Biblia que dice que el cristiano es un pecador. Pero pará. Vamos a ver qué es lo que contesta. Pero te soy honesto. Esa es tu interpretación de ese Pero es que me parece muy deshonesto de tu parte. No es deshonesto. ¿No cometés pecado vos? Involuntario, sí. Pero el que comete pecado es pecador. El que ladra es perro. El que roba es el ladrón. No funciona de esa forma, porque el pecado se hace en contra de alguien. Cuando tú pecas, ¿contra quién tú pecas? Contra Dios y contra la persona. Entonces mira, el problema es que tú no puedes decir, si tú eres un pecador, no puedes ser recipiente o vaso del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede morar en un pecador. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, es porque tú no eres pecador delante de Dios. Tú no eres pecador. Esos pecados involuntarios, Dios te lo perdona. Pero hermano, sos un pecador arrepentido. Sos un pecador perdonado. Pero sos pecador. Si cometés pecado todos los días, sos un pecador.
Pero sos un pecador que comete pecado que no es de muerte y que acude a Dios arrepentido para que le perdone su pecado. Pero sos pecador, hermano. Yo soy pecador. Nadie puede decir que no es pecador. ¿Cómo tú sabes que tú eres pecador? Porque yo soy consciente de los pecados que cometo. ¿Por qué lo cometes si tú sabes que son pecados? Porque, a ver, reitero, deberíamos hacer una distinción, como vos bien lo dijiste. Una cosa es el pecado que es de muerte, que es aquel en el que uno se levanta contra la voluntad de Dios, queriendo pecar y hacer el mal, y hay veces que uno comete pecado, pero por falta de carácter, como por dar un ejemplo, cuando nos enojamos con una persona y hablamos de más o le decimos cosas que pueden llegar a ser ofensivas, ¿no? Pero uno lo hace no queriendo transgredir la ley de Dios, sino que... Mira, este texto, yo no sé si dice mucho. Vamos a buscarlo por aquí. Este texto es muy interesante. Voy a usar la Reina Valera. ¿Ok? Ahora bien, esto está en Romanos 3. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Fíjate que no dicen estaban, están. ¿Ok? Obviamente cuando se ofreció como sacrificio, pero dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obediencia a la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? No, ¿no es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Bueno, el protestante no cree esto, el calvinista no cree esto. Dice que Cristo fue el que hizo la ley. Pero está más que claro que dice que todos están bajo el poder del pecado. Todos. ¿Ok? Todos es todos. Bien, vamos a continuar escuchando al hermano Santiago. Esto está muy interesante. que se deja llevar por la carne y por el momento de fragilidad. ¿Te das cuenta cuando eso pasa, verdad? Me doy cuenta, sí, me doy cuenta. Y pides perdón. Sí, claro que sí. No eres pecador. No, sí, pero ¿cómo no voy a hacer? Si yo no fuera pecador, no tendría que pedir perdón. Si yo pido perdón, es porque cometí pecado. Y si cometí pecado, es porque soy pecador. Eso no lo hiciste tú, eso lo hizo Pedro. Pará. ¿Cómo eso no lo hiciste tú? ¿Quién lo hizo si no fui yo? El pecado que mora en ti es del que hablo. Oh, ve, le están dando, ve lo que yo dije, hermanos. Le están dando una personificación al pecado. No, somos nosotros. Somos nosotros. Cuando dice que el pecado que mora en mí, si mora en mí, porque soy yo el que lo está haciendo. Pablo, el pecado que mora en tu O sea, yo no soy el pecador es el pecado que mora en mí. Tu conciencia no pecó porque si lo hiciste involuntariamente no fue tu conciencia la que... Pero entonces, ¿quién pecó? Para, si no fui yo, ¿quién pecó? Today, we are going to be... Deja que termine el anuncio. Me encantan los sables de... Esto es difícil de explicar. Pero a mí me parece, te soy honesto, me parece súper sencillo. Lo que pasa... Esto me recuerda mucho a los que dan promoción a la esto de género. Me dicen, ¿qué es una mujer? Ay, muy difícil para explicar. Hace mucho tiempo no era tan difícil, ahora sí es difícil para ellos. Cuando le pregunta, ¿qué es una mujer? Ay, es muy complicado explicarte. ¿Qué complicado, por Dios? Pasa que no me lo querés reconocer. No es sencillo porque hay una categoría de pecado de muerte. Pero reitero, vos decís que si no pecas a conciencia, no pecaste vos. Entonces, si tu calificativo para el que peca voluntariamente es pecador y el que peca involuntariamente es también pecador, entonces tú tienes que hacer una distinción entre el que peca voluntariamente y el que peca involuntariamente. Pero es que la estoy haciendo. Para ambos pecadores. Pero es que los dos. Es que son pecadores. El que lo está haciendo, el que está ejerciendo es un pecador. Porque tiene la capacidad de pecar. Estamos siendo santificados. Estamos siendo perfeccionados. Claro. Pecaron.
¿quién es pará, vos pecás involuntariamente, ¿está bien? Pecaste involuntariamente. Pero ¿quién es el que pecó? Tu carne, tu cuerpo. No, No, pero ahora tenemos unión hipostática dentro de la persona. Ay, no, 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 no. Ahora hay una unión hipostática entre el alma y la carne. Oh. Oh. Esto está fuerte. Dice Católico Evangélico. O sea, que en nosotros no solo mora el Espíritu Santo, también en nosotros mora el pecado. Nosotros tenemos la capacidad de pecar. Mientras estemos en esta carne, tenemos la capacidad de pecar. Somos santos pecadores. Estamos siendo santificados. Lo que mora cuando mora el Espíritu Santo en nosotros es porque nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Y confesando nuestros pecados, seguirá morando el Espíritu Santo. Pero, caramba, si tenemos que confesar el pecado, es porque somos pecadores, estamos siendo inclinados a pecar. No puedo creer esto. ¿cómo mi carne la disasociás de mi persona? ¿Cómo yo soy distinto a mi carne? Ese principio parece ser ideología de género. O sea, Es verdad, es verdad, es verdad. Es lo que dije, espérate. Es verdad. yo no soy según el cuerpo que me tocó nacer. Yo soy un ser distinto al cuerpo que me tocó. Yo me autopercibo mujer y tengo un cuerpo de hombre. ¿Cómo el cuerpo va a ser distinto a mí? Es correcto. Es correcto. Esto es una ideología. Esto es una ideología. El católico evangélico dice, en nosotros no mora el pecado. Nosotros tenemos la inclinación a pecar, tenemos la concupiscencia. Tenemos la concupiscencia. ¿Ok? Eso no lo puedes eliminar. Nosotros somos cuerpo, espíritu y mente, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, yo no tengo el versículo ahora mismo, pero dice las Sagradas Escrituras que el que es nacido de Dios es guardado por él y no Sí. peca. ¿Qué tú dices acerca del versículo que dice que un cristiano no peca? Déjame buscártelo a ver. A ver. Búscalo tú mismo para que lo pongas. Cuando dice que el cristiano no peca, está hablando de voluntario. Y aún así, puedes voluntariamente pecar. Ya lo demostré. Demostré 3 casos aquí. Ahorita mismo lo demostré. 3 casos donde protestantes que dicen que no pecan, voluntariamente lo hacen. Así es sencillo. Porque decir que te van a abrir las enaguas y las piernas, dígame que eso no es algo, eso no es involuntario, eso es voluntario, lo estás diciendo voluntariamente. Decir que vas a tener un placer interno mental, por no decir la palabra que utilizó, eso es voluntario. Llamarle, ¿cómo fue que le llamó al hermano Hugo Ariza? Bueno, poniendo un epíteto de mujer, femenino, a un hombre, eso es voluntario. Perdónenme que lo diga, pero eso es voluntario. Eso es voluntario, eso no es involuntario. No, se me zafó. No. Eso no es que se zafó, eso es que lo hizo voluntariamente. Todos podemos hacerlo voluntariamente. Lo que está diciendo es que el cristiano normalmente no debería hacerlo voluntariamente. Atrapada, gracias Ignacio. Esa fue la palabra que utilizó. Puso Hugo Ariza atrapada. No, es Hugo Ariza atrapado. Masculino. Lo hizo adrede, voluntario. Lo hizo adrede. Es voluntario. ¿Bien? Miren. Vamos a buscarla aquí. Dice. Okay. Miren. Santiago 1.
Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Bien, estamos en tentación todo el tiempo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tenemos concupiscencia, señores. Esto no viene del Espíritu Santo. Esto viene ¿de qué? ¿De qué? Esto nos hace pecador. Esto mismo nos hace pecadores. Su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado. Y aquí sí. Y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Porque está hablando del que es consciente. El que es consciente. Pero no dice que es consciente. Meramente no. Propia concupiscencia es atraído. Después de que ha concebido, si lo cumples, da luz al pecado. Si yo voy por la calle, vamos a poner algo. El católico evangélico dice que concupiscencia dice que el pecado no mora en nosotros. No, es que no hace pecador. Nos hace pecador. Eso nos hace pecador. Eso es lo que está diciendo. Nos hace pecador. Es la capacidad para pecar. Eso es pecador. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Yo voy por la calle. Yo voy por la calle. Y alguien me pide dinero para comer. Y yo le digo, no tengo dinero, pero tengo dinero. ¿Estoy siendo consciente o inconsciente? ¿Estoy siendo consciente o inconsciente? Voy a poner otro ejemplo. Yo estoy conduciendo. Y cuenta estoy conduciendo. De momento me aparece alguien y me hace un corte de frente. Y yo digo, ¡más rayo! ¿Estoy consciente o no estoy consciente? Estoy consciente porque estoy ejerciendo eso. Estoy ejerciendo. ¿Cuándo ocurre inconsciencia? ¿Cuándo ocurre? Por ejemplo, yo estoy en un estado, estoy en Inglaterra. Estoy en Inglaterra. Y de momento estoy conduciendo y me detiene un policía. Me dice, usted está conduciendo en carril contrario. ¿Cómo que en carril contrario? No, estoy conduciendo bien. No, no, no. En Inglaterra se conduce en el lado izquierdo, no en el lado derecho. Así soy inconsciente. Eso es inconsciente. Es muy poco lo que podemos hacer inconscientemente. Muy poco. Casi todos los pecados son conscientes. E incluso yo demostré aquí cómo hermanos protestantes hacen pecado consciente. El llamar sacroespantum, eso es consciente. El decir a otro, te voy a abrir las enaguas, eso es consciente, discúlpeme, pero eso es consciente. Es correcto, Margarita. Desconocía que lo hacías. Es consciente. Incluso las mentiras blancas son conscientes. Por eso es que dice el texto. No sé si lo saqué. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soporta la tentación. ¿Tentación de qué? De no llamar a otro sobrenombre, de no hacer calumnias, de no meterse con la familia de otro, de decir basura al contrario. ¿Ves? De decir, voy a tu casa y vente, vamos. Ahí cayó en la tentación. Si cae en la tentación, con conciencia, pecó. Por tanto, esa capacidad de pecar se llama pecador. Eres un hombre pecador.
santo pecador. Somos santos, estamos siendo santificados, pero tenemos la capacidad de pecar. Así es sencillo. No hay más. No hay más. A diferencia de los que están fuera, no son santos, no están luchando contra la tentación. Se dejan llevar por la tentación. Pero aquí Santiago me está diciendo que tenemos que luchar contra la tentación, pero podemos caer. Eso es lo que nos está advirtiendo Santiago. Podemos caer. Vamos a ver. Miren. 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 Por eso es que Juan es claro. Ah, caramba. Quité lo de compartir. Por eso es que Juan es claro. Esto es un caso. Exacto, Ignacio Jara. De medida que pusieron un epíteto femenino. Si miren cómo el mismo Santiago lo dice. Digo, el mismo Juan. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pero cometió pecado. Este hermano que cometió pecado, ¿es un pecador? Claro, pero sigue siendo hermano. Porque está en esa vía de santificación. Lo dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pecado que no sea de muerte. Cometen pecado que no, o sea, el mismo Juan está indicando que podemos cometer pecado. Si tenemos la capacidad de cometer pecado, somos pecadores. Somos santos, separados para Dios. Tenemos que vencer la tentación. Vamos para la perfección, para la santidad plena, que viene para la glorificación. Pero somos santos pecadores. Estamos en ese tiridirete, y constante. A diferencia del calvinista que cree que no peca nunca. Pero la Biblia me dice que sí. Entonces, cuando el calvinista conscientemente comete pecado, ¿cuál es lo que se ponen a decir? No solamente el calvinista, hay protestantes que creen esto también, que no son calvinistas, no necesariamente que sean calvinistas. ¿Qué es lo que va a decir? Es que nunca fue cristiano. No, pero es que aquí mismo Juan me está diciendo que hay cristianos que pueden cometer pecados. No significa que no fueron cristianos. ¿Están entendiendo? Esto es un dolor de cabeza para este protestante, de verdad. Algo que es tan sencillo de responder se ha convertido en una ideología. El protestantismo es toda una ideología. No se basa en las escrituras. Es que no sé cómo buscarlo, porque no sé a qué palabras estás. Okay. El que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios no peca. Búscalo, por favor, 1 Juan 3:9. Ok, voy. Pues tú quieres hacer doctrina en base a un versículo bíblico, lo cual es incorrecto. Un verdadero analista o de las escrituras no puede hacer doctrina en base a un versículo bíblico. Métele ese a ver. El que es nacido de Dios no peca. Pero Juan dice, si ves a un hermano cometer pecado, ¿a qué se estará refiriendo ahí? El pecado consciente. Pero ya evidencia de que sí puede haber consciente. Esos son pecados de muerte. ¿Dios perdona el pecado de muerte? Sí.
¿Hay un pecado de muerte que Dios no perdona? Sí. Pero los pecados de muerte también son perdonados. Si tú te arrepientes y confiesas tus pecados, Él es rápido para perdonarte. Pero tienes que reparar el daño. ¿Cómo lo puedes reparar? Pidiendo perdón a la persona, a la persona que cometiste tú el pecado, porque tú puedes cometer pecado a la persona, no necesariamente a Dios, sino también a la persona. ¿Bien? Pero ahora, Voy ahora a ese pasaje. Primero te leo, 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, el apóstol Pablo dice, yo soy el primero entre los pecadores, ¿eh? Pero bueno, Ahí está el texto. Ya se lo encontró. Si el mismo Pablo se llamó pecador, mismo Pablo se llama pecador. ¿qué pasaje vos me decías? ¿Qué pasaje? ¿sabes por qué él dice que él es el primero? Entre los pecadores. Porque él perseguía a la iglesia, él te lo dice luego. Sí, pero él se considera pecador. Claro, pero lo habla en tiempo presente, lo está hablando. O sea, yo cometo pecados. ¿Cómo cometo pecados? Porque tal y como lo Tienes que dice. tener cuidado porque se puede usar eso para justificar una vida en el pecado. No, yo considero que el calvinismo sí. Pero esa es mi opinión. No, espérate, no. Esto yo lo encuentro muy ofensivo. Perdóname, pero no. No. Él no es prieto. Él es un ser humano. Te puse en time out para que te tranquilice un poquito. ¿Ok? Él no es un prieto. Sé que en Puerto Rico usamos la palabra prieta, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, como de cariño. Prieta, prieto, mira, prieto, ven acá. Pero aquí yo no lo encontré así. Vamos a ver. Nadie está hablando de vivir en el pecado. Claro que sí, porque si tú dices todos somos pecadores, ya hagamos la fiesta, todo el mundo somos iguales. Somos santos pecadores, si te gusta. Somos santos pecadores. No es verdad. Están los que pecan voluntariamente y los que pecan por ignorancia o involuntariamente. Pues, lo que pecan es, si pecas involuntario o voluntario, es que tiene la capacidad de pecar. Si tiene la capacidad de pecar, es que eres un pecador. Es sencillo. Tienes que hacer esa categoría. Pero es que yo hago la Todos distinción. somos pecadores. Pero yo hago la distinción. Yo te dije. Una cosa es aquel que se revela contra Dios y vive una vida de pecado, transgrediendo la ley de Dios a sabiendas. ¿Está bien? Y aún así él tiene perdón si hay un arrepentimiento sincero. El único pecado que no tiene perdón es el de contra el Espíritu Santo. Muy bien. Y aún así reconocemos el amor inmenso que tiene Dios, que si hay una persona que está arrepentida de eso, también Dios es capaz de perdonarlo. Mira que cómo nosotros creemos del amor inmenso de Dios, de esa misericordia de Dios. Otra cosa es aquel que por falta de carácter, por situaciones de la vida, porque todavía no maneja bien su temperamento y demás, puede cometer pecado. Son dos realidades completamente distintas. Yo no te estoy diciendo a vos que vos tenés una familia paralela, que no sé, que sos un asaltabanco y tenés en tu repertorio 3 homicidios. No te estoy hablando de eso. Yo lo que te estoy hablando es de los pecados que no son de muerte. ¿Se entiende? Me dijiste, primera de Juan 3:9. 3:9. Primera de Juan 3:9. Bien. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Perfecto. Imagine being a child, wrapped in nothing but thin rags, feeling the Tiene. Ese te responde tu pregunta. Pero, ok. Entonces, ¿vos sos nacido de Dios? ¿Sos nacido de Dios? Sí. ¿Pecás? El texto dice que yo no peco. No. ¿Vos pecás o no pecás? Porque la Biblia dice que yo no peco, que el que es nacido de Dios no peca. Pero hace 5 minutos vos me dijiste que pecabas involuntariamente. El pecado es una transgresión y no depende de ti, sino del que te está juzgando. Y si Cristo no te juzga por un pecado involuntario, entonces tú no eres pecador. Porque es que tú me... ¿Cómo que Cristo no te juzga? Cristo te va a juzgar. Romanos 3:23. Dice el hermano. Sí, yo creo que ya lo leí. Ya lo leí.
Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos. Sí, pero no lo utilicé porque puede entenderse como pasado. ¿Bien? Vamos a ver. Mira. Vamos a leerlo. Ese texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por todo el mundo, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejante a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, esta es la palabra correcta. Aquí. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ni le ha conocido. Este es el punto. No peca, no está hablando que no sea pecador, sino que no peca. ¿Por qué? Porque se mantiene. Dichoso el hombre que evita la tentación. Pero eso no indica que no eres pecador, porque está la tentación. Tienes la capacidad de pecar. Así de sencillo. Tienes la capacidad, por eso eres pecador. No pecas, no eres pecador porque no pecas, eres pecador porque tienes la capacidad de pecar. Pero si permaneces en él, no peca, porque tienes la capacidad ya de no pecar, de no caer en la tentación. Todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Pues sigo leyendo. A ver. Espérate que no lo puse. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto se manifiesta a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, y no ama a su hermano no es de Dios. Es aquí el asunto. Mira, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas en los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Ups. Ay, caramba. Pasó, espérate. Y de verdad. Y esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos que nuestro corazón es delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pediremos lo recibimos de él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha amado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Este es el tema, guardar sus mandamientos. Como yo sé que somos pecadores,
porque podemos transgredir ese mandamiento. Y hay que permanecer en ese mandamiento, en no caer en la tentación. Pero la capacidad de pecar, la capacidad de transgredir, es un pecador. Así de sencillo. Ahora, que nosotros no tengamos el pecado, o sea, no busquemos el pecado, no caigamos en el pecado, no depende de nosotros, sino depende de Dios. Cómo nos aferramos. Pero yo he demostrado cómo aquí hay hermanos que voluntariamente sí han pecado. Y lo demostré en 3 personas. Decir que abran las piernas, que las enaguas, que tienen un placer cerebral, por no decir la palabra que es. ¿Ve? Se ponen epítetos. Todas estas cuestiones. Siendo cristiano, sí. Está mal. Siendo cristiano, sí. Siendo cristianos no deberemos tocar el Corán para nada. Nosotros no creemos el Corán. Exacto. Negar que somos pecadores. Eso es lo que dice Juan. Eso es lo que no debemos de pecar. Si decimos que no, podemos decir que no, o sea, podemos decir lo que estamos en gracia viviendo en esa permanencia que no tenemos pecado, claro. Pero eso no quita que no tengamos la capacidad de pecar. Una cosa es no caer en el pecado y otra cosa es tener la capacidad de pecar, tener la concupiscencia. Eso nos hace pecador. Así de sencillo. Tenemos esa capacidad para pecar. Por eso es que dice, en Juan dice así, dice, miren, ¿qué lo dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Estás viendo cristiano, católico, evangélico? Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿No tenemos pecados? Sí, tenemos la capacidad de pecar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Esto es la perseverancia. Confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo me aferro a esto. Así de sencillo. Vamos a terminar de escuchar lo que dice el hermano aquí. Pregunta a mí, tú quieres que el juicio lo haga yo, pero no funciona de esa forma. Oye, aquel que permanece en él no peca, eso es lo que dice el texto. Claro, no practica el pecado. No practica el pecado. No practica el pecado. No, sí, te menciona el pecado 2 veces. Vamos a ver. El que es nacido de nuevo no practica el pecado, no vive en pecado. Eso es lo que quiere decir el texto. A ver, tú leíste el 9, ¿verdad? Creo que sí. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, el que ha nacido del Espíritu, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El texto está diciendo literalmente que alguien que ha nacido del Espíritu Santo... Ser pecador no significa que has pecado. Ser pecador significa que tienes la capacidad de pecar. No puede pecar. Claro, pero no son pero el texto no habla de los pecados involuntarios, por así decirlo, de aquellos que no son de muerte. Está hablando de aquel que practica pecado. El que es nacido no practica. El que no practica el pecado, no es constante en ese pecado. Eso es lo que está diciendo. Practica el pecado, o sea, no hace de su vida el pecado, no vive en pecado, ¿se entiende? No hace de su continuidad el pecado. Hey, cuidado con aquellos que les gustan ver videitos por internet. Okay. O hablar de naguas, con las piernas abiertas y todas estas cuestiones. Mucho cuidado. Hay que hacer una diferencia entre aquel que vive en pecado y aquel que circunstancialmente peca. Y yo lo que estoy hablando es de este segundo grupo, del que circunstancialmente puede pecar, de los cuales vos y yo estamos metidos ahí en ese grupo, o calculo, yo al menos sí estoy metido en ese grupo. No, pero dice, no practica el pecado y también dice, no peca. ¿Qué significa esto cuando dice, no puede pecar? No puede pecar.
¿Vos decís de que su naturaleza le impide pecar? Exacto. Ok, o sea, es imposible que peque. Es lo que dice el texto. Y entonces, ¿es imposible que vos peques, Franklin? De un principio, ¿Es imposible que Franklin peque? es imposible que peque contra Cristo, es lo que dice el texto. Es imposible, porque la simiente de Wow. Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Qué es lo Claro. que sucede? ¿Necesitas dinero para hacer crecer? He nacido del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios mora en mí, pero todavía tengo un cuerpo propenso al pecado. Claro. Tiene una inclinación. Es ahí está. Con los deseos, en mi, el El mismo Santiago se dio cuenta, si estamos propensos al pecado, es que podemos pecar. cuerpo, los deseos están en mi cuerpo, pero no está, no Pero gobierna. entonces, ¿pecás o no pecás? Recién me dijiste que era imposible que Franklin pecara. Y ahora me está diciendo que tu cuerpo... Yo te quiero entonces, explicar algo, pero no, pero hermano, de repente, yo me imagino, con todo respeto, yo me imagino, imagínate, no sé, un cristiano X con la esposa. Crean una dicotomía donde no hay. Crean una dicotomía de donde no hay. Están todos. Lo dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Católico evangélico, tú tienes pecado. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahí está el no practicar el pecado. ¿Bien? Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El hermano dice que no peca. Caminando, uy, se le fue la mirada sin querer, y no fui yo, fue mi cuerpo. No, hermano, o sea, el pecado lo comete uno, no lo comete el cuerpo disasociando yo de mi cuerpo. Imagínate mañana, yo trato mal a alguien y le digo, no, la verdad que no fui yo, fue mi cuerpo. No tiene sentido, hermano, ¿qué quiere que te diga? bueno, yo te, Señores, tú vas en la calle con tu esposa, vas caminando en la calle con tu esposa. De momento pasa esa muchacha bien bonita y le miras por 2 veces. La segunda vez, tu esposa me dice, oye, ¿qué tú haces? Mi amor, no fui yo, es mi cuerpo. Mi cuerpo es el que me inclina a pecar. Yo no he pecado, ¿ok? Yo no peco. Es ridículo, ¿verdad? Bien ridículo. Es bien ridículo. te estoy diciendo que tú tienes un cuerpo, el cuerpo natural tiene una propensión natural al pecado, pero tú tienes una mente regenerada por Jesucristo. Claro. Ambos versículos son importantes. Hay uno que dice, ese te está diciendo que el que ha nacido de Dios no puede pecar. Tú tienes que incorporarlo con los otros versículos para saber qué es lo que Dios te quiere comunicar. Claro. Sí, Si tú entiendo. te haces doctrina a partir nada más del versículo anterior, estás perdido. Todos los versículos que hablan de pecado, tú tienes que todos tomarlo en cuenta al momento de hacer doctrina. ¿Cómo se uniría el texto que habló de él, de Juan? Ok. ¿De qué? Ay, Dios mío. ¿Cuál era? Juan 1:3, creo que era. Con primera de Juan 1:8 al 10. ¿Cómo se uniría? Sencillo. Si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Si decimos que peco, entonces ya es otra cosa. Tenemos la capacidad de pecar. Por tanto, si tenemos la capacidad de pecar, somos pecadores. Somos santos pecadores. Es sencillo. Somos santos pecadores. Estamos viviendo constantemente evitando caer en la tentación. Pero si caemos en la tentación, Él es justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Así es sencillo. Pero no practicamos, no hacemos de nuestra vida cotidiana el pecado. Eso es lo que dice en Juan 3. Primera de Juan 3. No hacemos de nuestra vida el pecado. Hacemos de nuestra vida la gracia de Dios. Pero somos pecadores. Sí, así es, panita. Sí, es la cosa más absurda que he escuchado. Esto no es él nada más. Hay varios protestantes que creen esto. Respecto al pecado, hay pecado de muerte, pecado de no de muerte, pecado voluntario, pecado involuntario. Yo puedo pecar involuntariamente. ¿Lo ves? Es una contradicción tras otra. El mismo Santiago Alarcón lo ve. Si puedes pecar es que eres pecador, tienes la capacidad de pecar. Que no hayas
que no haya, que no hagas de tu vida. El pecado ya es otra cosa. Eso es lo que dice en primera de Juan 3. No hacer de tu vida el pecado. Lo que debe de hacer de tu vida es la gracia de Dios. Pero tenemos la capacidad para pecar. Por tanto, somos santos pecadores. Estamos santos para llegar a ser perfectos, santo en plenitud. Sí es sencillo. Obviamente. Pero entonces, ¿sos pecador o no sos pecador? Era imposible que pecaras hasta hace 5 minutos. Involuntario. Una pregunta. Si tú. No, dale. Óyeme, Pero, vamos a un ejemplo sencillo. Si Esto es lo mismo que sucede con las ideologías de género. Entonces, ¿eres mujer o no eres mujer? No, yo soy mujer. Lo mismo. No, es que es bien difícil decírtelo. Es lo mismo. tú vas conduciendo tu vehículo e involuntariamente tú tienes un accidente. ajá. Eso es mitigante. Al momento de tú ir frente a un juez, es decir, tú matas a alguien de forma involuntaria, no quisiste hacerlo. Tú pagas todos tus impuestos, tienes todas tus licencias, tienes todo tu documento, iba incluso en tu carril correspondiente y alguien, él se te metió. Tú eres homicida, pero tú sabes que cuando tú vayas delante de un juez justo, él sabe que tú no lo hiciste voluntariamente. ¿Pero sos homicida? Entonces, sí, pero no me digas que ese No, homicidio- Si yo voy, esto sucede en Estados Unidos mucho. Si yo voy, vamos a suponer, ¿qué ejemplo yo puedo decir? Ok, no hablemos de Estados Unidos, voy a hablar otra vez del mismo ejemplo de Inglaterra. Yo voy por Inglaterra involuntariamente, voy por un carril contrario. Voy por el carril contrario. ¿Infligir la ley? Sí, aunque sea involuntario, sigo infringiendo la ley. Por tanto, soy un infractor de la ley. Sea leve o no sea leve. Es lo mismo que ocurre aquí. Si inconscientemente o no voluntario, infringe la ley de Dios, que es la ley del amor, insultando al prójimo, llamándole cosas. Y esto va tanto para católicos como para protestantes. Utilizan cambiando nombres, insultando a las familias de los apologistas y todas estas cuestiones. Si lo haces involuntariamente, como quiera, estás cometiendo el pecado. Por tanto, eres un pecador. Sí, es sencillo. Vamos a terminar, ya falta poco. Pero, hermano, el ejemplo te juega en contra. Pero el elemento de involuntario, tú tienes que tomarlo en cuenta. Está bien, por eso no hay una condenación, no hay una condena. Pero en eso estamos de acuerdo. Si desde el principio yo te estoy haciendo la distinción del pecado que es de muerte y el pecado que no es de muerte. Yo te estoy hablando de si vos sos pecador en pecados que no son de muerte. Es que tú quieres usar la palabra sos pecador, como dices, para crear un libertinaje. No. Es una suposición de él. Pero no, el católico cuando dice que sos pecador, es que tienes que poner tu limitación. Eres limitado ante Dios. Por tanto, tienes que depender de Dios. Primera de Juan 3. Tú sigues siendo un pecador hasta que mueras. Tienes la capacidad de pecar hasta que mueras. Primera de Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Yo no quiero caerme en eso. No es que después ahora a la noche me voy de joda y digo, Pecadores, aquí todos fumamos juca, se acabó. olvídate. Ahora a la noche yo pago el stream. ¿Qué es fumar juca? ¿Qué es fumar juca? No sé. Agarro unas maracas y empiezo. Olvídate, me voy de joda todo el fin de semana. En la pera me la doy. Cuidado con eso. Aquí todos somos pecadores, porque no es así. Ok. Bueno, amigo, te mando un abrazo enorme. Dios te bendiga. Gracias. Chau. Bueno, hasta ahí llegó. Hasta llegó el video. Creí que no iba a cumplirlo, pero bueno, tuve 3 horas. Pero es algo tan fácil de entender. O sea, el protestante hace chocar esos dos textos. Lo hace chocar. El católico no. El católico entiende que en primera de Juan 3 creo que es, dice bien claramente que el que es nacido de Dios no practica el pecado, es que no hace del pecado su día cotidiano. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero sí entendemos lo que dice en primera de Juan también. Que si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos
O sea, tenemos la inclinación a pecar. Somos pecadores. Lo que pasa es que estamos siendo santificados. Buscamos esa perfección. Eso es lo que sucede ahí. Esa es la unión que hay en esos dos textos. Para el protestante no. Para el protestante dice que no. Sí, llevan 3 horas, hermana Mirna. Bueno, mis hermanos, acuérdense que yo cuando termine aquí ahora voy a colocar en privado el video. ¿Por qué? Porque voy a dividirlo. Voy a editar. Quizás esta parte que está aquí lo voy a colocar primero. Es la parte más fácil, que es cuestión de editarlo, eliminarlo y colocar la parte de la reacción al video. Es la más fácil de todas. La otra, tengo que abrir una aplicación, que es la que tengo aquí, para colocarle filtro y todas estas cuestiones, porque está el video de Carlos Veloz y otros videos más, que no quiero que me reporten el canal, porque quizá a lo mejor le estuvo mal, o que yo pusiera aquí al hermano Jesús Ferreira para que se defendiera de lo que estaban haciéndole y pusiera en punto todo y por lo menos hablara con Carlos Veloz con respecto a eso, que aparentemente no vino aquí. Yo lo invité, pero no vi ningún mensaje de Carlos Veloz para que estuviera aquí. Yo lo invité porque quería encararlo. Él sabe bien claramente que yo no me llevo con eso. Y lo que le dijo ahí de Abiel Asaf en vivo sobre la hija, la relación entre la hija de Jesús Ferreira contra él, no, eso no es así. Corrija a tu hermano y que tu hermano haga un perdón público, pero que sea un perdón real. Eso se llama rectificar, reparar el daño que hizo. Muy bien. Y tú, Carlos Veloz, debías hacer también lo mismo, al igual que Néstor Díaz. No hay excusa, una rectificación del daño cometido. Tú por estar diciéndole demonio a los hijos de Hugo Delgado y Néstor por hablar y abrirle en agua a un hombre. Eso no es apologética. Bien. Así que, bueno, mis hermanos, lo dejo en el amor de Cristo. Voy a dejarlo con una cancioncita. Si saben que lo corto rápido, pues es porque tengo prisa para irme. Si desean ayudar, que dice, hermana Mirna, con la compra de computadora de arriba, está el chat fijado. Ahí está el chat. También está en la descripción, está el enlace para poder ayudarme en eso. Pero lo más que le pido son oraciones. Oren por todos nosotros los apologistas, oren por el hermano Jesús que está siendo atacado, hasta su familia está siendo atacada. Oren también por aquellos católicos que atacan las familias de hermanos católicos y aquellos católicos que atacan familias también por el de hermanos protestantes. No, eso no se debe estar permitiendo, no debe. El cristiano no hace eso. Bien, así que, y Pachequito también está incluido aquí. Pacheco también dice unas cosas, unas barrabasadas fuertísimas. Ustedes vieron el video, a ver si lo tengo por aquí. A ver. Creo que es un video de una reacción no lo tengo aquí ahora, pero es una reacción que hace Pacheco, donde habla no es una reacción de un hermano protestante reaccionando a los epítetos que dice Pacheco, y son muchas. Bien, muchas gracias, mis hermanos, por estar aquí. Que Dios le bendiga. Nos veremos hasta la próxima semana, si Dios permite, y nuestra Santísima Madre lo quiere también. Así que bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Que viva Cristo Rey y Santa María siempre Virgen, en la vocación de la Virgen del Perpetuo Socorro. Bendiciones, cuídense. Oh, espérate. Tranquilo. Tengo un fuego que no se apaga, lleva la luz en mi alma y se embriaga. Jesús camina conmigo en la jornada. Y María
guía, me cuida en cada pisada. Soy orgulloso cristiano, con mi fe voy proclamando. Jesús mi guía, mi hermano, y María siempre a mi lado. En cada misa se siente el amor, el pan y el vino llenan mi corazón. El rosario en mano, canto con fervor. La cruz de Cristo es mi eterno motor. Soy orgulloso cristiano, con mi fe voy proclamando. Jesús mi guía, mi hermano, y María siempre a mi lado. Bendigo la vida, bendigo el día, con Jesús y María, mi eterna melodía. Cristiano católico, orgullo de mi ser, con ellos a mi lado no tengo que temer. El cielo celebra mi devoción, la gracia divina es mi religión. En la tormenta encuentro dirección, Jesús y María son mi inspiración. Luz en la sombra, verdad que arde, vigilancia firme en la fe que nace, doctrina sagrada en voces que claman, Vigil Fidei nunca se apaga.